Quiero empezar por agradecer esta invitación, ya me siento de la casa. Muchas gracias por permitirnos compartir ideas que a veces no es fácil por la distancia, y mientras podamos resistirnos y poder estar así físicamente, poder interactuar, intentaremos seguirlo haciendo. La virtualidad es muy buena para unas cosas, pero no para todo. Debo empezar por decir que me cuesta mucho trabajo hablar sentado, pero trataré de hacer lo mejor pero posible. Yo creo que está bárbaro, o sea, me parece que está muy bien que te puedas parar y caminar. Bueno, entonces, sí, porque a mí también me cuesta no sé si trabajo. esto se puede soltar, No sé, esto no pero tiene, creo que, no hay pero creo que me micrófono. alcanza a escuchar si hablo eso. Sí. Estoy liberado. Sí. Algunos tienen la habilidad, Foucault diría que tuvieron una muy buena domesticación de sus cuerpos para estar sentados mucho tiempo. Yo la tuve, pero después de unos años de no tener que cumplir horarios todos los días igualitos, entonces ya me cuesta mucho trabajo. Hemos preparado con el profesor Malvesi una mesa que tiene que ver con empleabilidad, lo hemos llamado empleabilidad y capacitación, pero más que ello es empleabilidad, desarrollo y algunas otras cuestiones implicadas en el mismo concepto de empleabilidad, que es un concepto de un orden instrumental con unas implicaciones muy serias, sobre todo en su resurgimiento, más o menos en el final de los años 80 y los 90, aunque algunos genios dicen que lo crearon en los 90. Esos nunca leyeron la literatura de los años 20, de la Gran Depresión Económica de Estados Unidos y otras cosas. Entonces, básicamente, yo voy a tratar un poco la cuestión de la empleabilidad como recurso de desarrollo personal en medio del contexto de fragmentación del trabajo. ¿Por qué digo de fragmentación del trabajo? Me preocupa mucho que los que estamos en este campo no digamos de qué trabajo estamos hablando, de qué organizaciones estamos hablando, de qué tipo de contratación o de vínculo estamos hablando, porque cada uno de ellos va a marcar una diferencia. ¿Cuál es la psicología organizacional del trabajador independiente? Si alguien lo sabe, me la cuenta. Pero hay una psicología del trabajo, de la relación con el trabajo del trabajador independiente. ¿Cuál es la psicología organizacional de las formas asociativas de trabajo? Pero es otro campo de trabajo cada vez más fuerte en la reinstitucionalización que estamos viviendo en este momento. Entonces, quiero empezar por allí, por plantear que lo que nosotros tenemos no es más la empresa que aparece en el libro, con todo respeto, de Chavenato, en el que estudiamos, dependiendo de la edad, algunos de los que estamos aquí, ¿sí? Bueno, ya en la versión 30 y pico, pero a mí me tocó la del 81, algunos no habían nacido, ¿sí? Pero allí era una empresa atemporal, o sea, ya existía, y alguien entraba para volverse gerente, y eso era más o menos como la idea de desarrollo. Y el concepto de selección es la escogencia de la persona adecuada para el puesto adecuado, o sea, bien puntual. Pero todavía seguimos trabajando, algunos siguen enseñando de tiempo. Lo que nosotros tenemos en este momento es coexistencia de organizaciones. Tampoco podemos decir que todo cambió, no. Hay organizaciones paquidérmicas y siguen funcionando, y en algunas hay unas áreas muy flexibles y otras muy regladas, tiempos y movimientos, y si no, que son la mayoría de normas ISO mal interpretadas, tiempos y movimientos. Entonces, nosotros tenemos una coexistencia de realidades y diversidad de formas de trabajo, y la diversidad de formas de trabajo pasa necesariamente por algo que es uno de los objetos de la discusión de esta mesa, que son los vínculos de las personas con su trabajo. Otro elemento de contexto y tendencia social es la salida de una sociedad salarial como modelo. Eso que escuchamos, la deslaboralización, la desregularización de los salarios, otras formas de contratación, es básicamente eso, o sea, el salir del empleo como representación social del trabajo. Eso no significa que la mayoría de personas históricamente hayan tenido un empleo, o por lo menos un empleo decente. Sin embargo, la psicología que hemos estudiado se ha orientado a ese tipo de trabajo del empleo. Y entonces, en medio de esta salida de la sociedad salarial, surge un recurso explicativo que es el de la empleabilidad. Eso no es nuevo. Eso puede ser rastreado por allá desde Adam Smith como noción.
y aparece cada que hay grandes cambios en los sistemas de producción y en los sistemas sociales amarrados a lo económico. Entonces, rápidamente voy a plantear algunos de los elementos de lo que he considerado que es la que tiene que ver con la fragmentación del trabajo. Primero, que es consecuencia del mundo de los negocios. Allí no tenemos que poner muchos ejemplos. Segundo, que esa fragmentación del trabajo aumenta la inseguridad de los vínculos jurídicos, pero sobre todo los psicosociales. Y ahí se instaura en muchos casos el miedo, ¿sí? Y el miedo nos hace aceptar, como decía el colega que me antecedió, probablemente una serie de trabajos por menos valor, ¿sí? Pero básicamente el motor de muchas de esas cosas es el miedo. Tenemos una coexistencia y proliferación y reinstitucionalización de organizaciones, modalidades, formas de trabajar, empleo, outsourcing, tercerización, etcétera, que requieren unas condiciones diferentes para presentarnos. Y yo digo esto con todo respeto, insisto en ello, pero muchos colegas me odian por eso. Los psicólogos vivimos de los problemas de los otros y del dolor ajeno. Si cada vez hay nuevos problemas, entonces cada vez vamos a tener más trabajo. Yo no sé si más empleo, pero más trabajo, sí. O sea, nosotros tenemos que estar acordes con esa evolución, ¿sí?, del mundo del trabajo. Fuera pues de la cuestión de servicios profesionales, teletrabajo, trabajo en casa, call center y todas estas otras formas que estamos asistiendo en este momento. Esto nos lleva entonces a preguntar sobre la temporalidad y la vigencia de las teorías que usamos en psicología organizacional, en psicología del trabajo y en recursos humanos. Todavía hay muchos que consideran que la pirámide de Maslow es la motivación en el trabajo. Y con eso hemos ganado exámenes. O sea que para algo sirve. Y aquí entonces tenemos que entrar, y entra la cuestión en parte de la empleabilidad, de relaciones que son ya no dentro de una sola organización mirándonos el ombligo, sino que son en una misma organización, entre organizaciones o personas que trabajan para varias organizaciones simultáneamente. Esto nos pone enfrente la paradoja de no tener un empleo estable, pero la posibilidad de trabajar en muchos otros lugares simultáneamente. Para algunos eso es una tragedia, para otros es ser libres. ¿Quién tiene la razón? No sé. Nosotros hemos encontrado en algunos estudios que tiran unos para un lado, otros para otro, otros están en el medio, ¿sí? En fin. Y tenemos que, mi colega anterior probablemente no lo quiso mencionar, yo sí lo voy a mencionar, nosotros trabajamos en la economía formal, cada vez más en las economías informales, pero también cada vez más en las economías criminales. O sea, hay otro campo de trabajo que se gesta, y es probablemente ese, en el que hay personas que hacen la apuesta de decir, trabajo duro, 3 años y me retiro. Casi nunca se pueden retirar, ¿sí? Los retiran. Físicamente, pero el problema de la economía es que aquí hay un universal en juego que se llama vida. Ese es el problema que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es eso de la empleabilidad? Una noción que surge, como dije antes, cada que hay cambios en los sistemas de producción y económicos, como el que tenemos en este momento. ¿Que está quebrado un país? Probablemente, pero ¿será que el sistema financiero está quebrado? Yo no sé. No es mi campo de especialidad, pero siguen prestando plata. Antes, por lo menos en Colombia, 20 años atrás, a uno le pagaban por tener una cuenta de ahorros. Ahora uno paga por tener una cuenta de ahorros. A uno le pagaba por unos intereses. Ahora, si no movió la plata, el derecho de uso de la cuenta se le come la cuentica. Entonces ellos no pierden plata ni pagan. ¿Qué es eso de la empleabilidad como una noción básica? Porque el profesor Malvesi nos va a presentar un recorrido amplio ahora. Es una condición de adaptación y preparación, oigan ustedes, para afrontar demandas inmediatas o futuras de los mercados de trabajo. O sea, tendríamos que estar preparados para cualquier cosa. Y allí se instauran las paradojas de esa noción. O sea, tendríamos que estar en actualización y desarrollo, formación permanente, y al mismo tiempo en capacidad, en condiciones de responder casi que a cualquier cosa. O sea, a exigencias volátiles. Y eso tiene de nuevo sus pros y sus contras.
En ese sentido, la empleabilidad, y los psicólogos hemos ayudado bastante en eso, es propuesta como una característica individual asociada a algo que nos gusta mucho, la noción de competencias. Y sobre todo, a la de los autos, autoconcepto, autoimagen, autorrealización, autodesarrollo, autogerenciamiento. Y hemos ayudado cantidades. Las exigencias, ¿cuáles son? Adaptabilidad, autonomías controladas, o sea, somos autónomos pero no mucho. Y ahí tendríamos que preguntarnos realmente quién es libre para escoger lo que quiere en cualquier momento. ¿Será que alguien con 3 hijos puede decir, me voy de este trabajo ya? No sé, no sé, yo no me atrevería a afirmarlo. Yo haría un llamado a que miremos las condiciones en las que unas personas tienen más opciones de decidir que otras. Y no que generalicemos, porque creo que las condiciones no son iguales para todo el mundo, ni en todos los países. Y hay una noción muy interesante, la de expertos flexibles, flexperts. O sea, tenemos que saber algunas cosas, pero al mismo tiempo estar centrados. Aquí hay autores y actores implicados, pero sobre todo hay una transferencia, aquí tenemos que ser cuidadosos, esto está preparado para gente que está en el campo de gestión humana, hay una transferencia de la responsabilidad por la contratación o no de la persona. O sea, más o menos, si usted no quedó, es porque usted no fue capaz. Si hay un concurso o una convocatoria para un cupo y 31 que tienen las condiciones, pues va a quedar uno y 30 no. Eso es una cuestión estructural. No podemos psicologizar el asunto. Ahora, lo que hemos venido encontrando en las investigaciones que nosotros hemos adelantado, principalmente en Colombia, algunas en colaboración con Brasil, es que los aspectos que marcan la diferencia en la empleabilidad asociada a competencias en profesionales como la mayoría de los que están aquí, jóvenes, ¿sí? Bueno, algunos no tan jóvenes, pero la mayoría muy jóvenes, son competencias de orden metacognitivo, estratégicas de lectura de contextos y relacionales. No son las competencias relacionadas a conocimientos técnicos específicos. Porque eso se actualiza, además se encuentra en Santo Google. Cualquier cosa ustedes necesitan allí, o en rincondelvago.com y eso aparece. Hay otra, monografías.com. Esas son las 3 páginas en las que yo encuentro los trabajos copiados de mis alumnos. A propósito de conocer un poquito la tecnología. Ahora, no me voy a detener en esto porque creo que la conferencia anterior explicó suficientemente. Y es que la empleabilidad necesariamente tiene que ver con academia y dispositivos de formación. Por favor, no reduzcan dispositivos de formación a la escuela solamente. ¿Sí? No es que el hijo de un empresario salió empresario por los genes, es que probablemente su proceso de socialización en esa familia le permitió ver, escuchar y participar de cosas que le permitieron aprender, en el doble sentido, cosas que no había podido aprender en la academia. Y allí un elemento clave de asesoría entre los tantos campos de trabajo que el colega anterior les presentó, como por ejemplo el coaching, ¿sí? Les permitiría ayudar a las personas a revisar sus procesos de socialización y que han aprendido en ellos. Hay unos desfases entre los perfiles de competencias y los requerimientos de los mercados, pero tengan cuidado con esto de que hay que formar solo para lo que pida el mercado de trabajo. Que no existe un mercado de trabajo, existen mercados de trabajo, ¿sí? Y 2, pues no podríamos dejar de pensar que solamente vamos a estudiar cuestiones técnicas y dejar de formarnos para cuestiones mucho más amplias. Estamos en una sociedad llamada el conocimiento. Yo prefiero por ahora pensar que es más una sociedad de información disponible para todos, porque no todo el mundo tiene tiempo para procesarlo. Y lo que sí tenemos es un modelo educativo tradicional que nos forma para el empleo. Por eso podemos cumplir horarios, por eso podemos aguantarnos al jefe, por eso podemos oír al profesor y hacer la tarea. Y además hacer la tarea del profesor como él la quiera, porque así nos da mejor nota. No importa si aprendimos o no. Eso se traduce en el empleo, en el manual de funciones, en la evaluación de desempeño y otra serie de cosas que las otras formas de trabajo, como los servicios independientes, el trabajo cooperativo, asociativo, el outsourcing,
no nos están pidiendo. Es una cuestión de proceso educativo, de desarrollo, de formación, y ahí es donde viene el desafío de lo que tiene que ver con capacitación. Esto de aquí del título como línea de base, creo que ya lo mencionaba el colega anterior. Tener el título y sobre todo de qué universidad salió es fundamental para tener más acceso a algunos mercados. Pero es solo línea de base. De ahí en adelante, las otras competencias son las que entran a jugar. Entonces, en el caso de la carrera y el desarrollo organizacional, debemos pensar si se trata efectivamente de una responsabilización, de una responsabilidad individual. O sea, ¿será que todo el mundo tuvo acceso con ustedes a la misma formación, en las mismas universidades? Porque cuando decimos es que usted no se formó en una buena universidad, tenemos también que ver por qué no llegó a esa buena universidad. Y no todos los que van a buenas universidades son buenos profesionales. Y tenemos que ver entonces en esa empleabilidad dónde queda la responsabilidad social empresarial, que ahora se volvió marketing social en muchos casos, más que responsabilidad. Entonces, ¿dónde debemos centrar la atención? ¿Riesgo, oportunidad o situación? En una investigación con profesionales de muy alta empleabilidad, varios de los que yo entrevisté no estaban preocupados con el inglés, estaban preocupados con el mandarín. Con el mandarín, no estaban preocupados con el inglés. Y una alumna mía en Colombia, ¿sí?, se ganó para hacer la pasantía en una empresa francesa, se ganó el cupo porque leía portugués. O sea, yo no hablaba francés, pero leía portugués. Y la casa matriz de esa empresa está ahora en Brasil. Entonces, no existe una fórmula. Yo soy muy cuidadoso, por favor, cualquier cosa que diga que parezca una fórmula, táchenla. ¿Sí? Porque en realidad es una cuestión de riesgo, oportunidad y situación. Le hace reflexividad y lectura del entorno como condiciones de su formación y de la formación de otros sobre los cuales eventualmente ustedes tienen la responsabilidad. Entonces, allí nosotros podemos empezar a pensar en integrar lo personal con lo jurídico, con lo organizacional, en el sentido de la responsabilidad de formación, en el sentido amplio de formación, no de cursos de capacitación ni de conferencias sobre estrés, donde las personas salen más estresadas. Porque les dicen que el estrés es el imbalance sustancial entre la exigencia del entorno y la capacidad percibida de la respuesta. Conclusión, se va a morir. Entonces, por favor, eso no es. Aquí estamos hablando de formación, de capacitación en el sentido de formación y desarrollo individual o de grupos dentro de las organizaciones. Y un elemento clave es, por favor, ver cómo integrar espacios de vida, eso que decía ahora de la socialización, de un hijo de un empresario, o de la socialización como algo que aprendí porque en alguna época yo pertenecía a los Scouts y allá me enseñaron A, B o C. Creo que allí hay muchos elementos importantes e inclusive allí habría como dentro de muchas empresas mostrar cómo se pueden hacer planes de capacitación sin necesidad de dar los tales cursos de 8, 10 y 26 horas que los dejamos para el final, una dinámica de grupo para que nos califiquen bien. ¿Sí? Y entonces nos dan buena nota y con eso nos siguen contratando. No dejen de hacerlo porque si no les dan buena nota no los contratan. Pero eso sí, para ir cerrando esa parte, esto de la empleabilidad nos lleva a la autenticidad o a la instrumentalidad de los vínculos nuestros en la competencia, de los vínculos nuestros por mantenernos visibles. ¿Sí? El sábado, con la profesora María Claudia, vamos a estar en una mesa con Tommy sobre desempeño. Hay alguien más en la mesa. Allí vamos a hablar de algunas de las implicaciones perversas, por lo menos en mi caso, que hay en el desempeño cuando yo me hago visible solo para mantener mi empleabilidad. ¿Sí? O sea, esto va para un lado o va para el otro. Yo hago caer al compañero, lo pongo en evidencia, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, es una cuestión de potencialidad y es una cuestión al mismo tiempo, ¿sí?, de cuidado, sobre todo en un plano ético. O sea, tenemos limitantes y potencialidades individuales, pero siempre puestas en contextos con otros. Esto es un cuadrito que me encanta mucho, pero
con un dibujito, fue el primero que logré hacer animado, pero no era. Porque pues, me encanta. Costó como un mes, pero no, es solo para situar una cosa, es para situar la lectura de contexto. Si nosotros seguimos con Chavelato de la persona indicada para el puesto indicado, olvídense de todo esto que estamos haciendo y de las cuestiones del cambio y del entorno, ¿sí? Olvídense. Entonces, parte del problema que nosotros generamos es que contratamos personas, en el caso de empleo, ¿sí? Con unas cuestiones muy puntuales. Y hablamos de necesidades de flexibilidad y demás. Si todo esto está acá, si los cambios económicos, los cambios sociales están acá, ¿por qué no empezamos la lectura de acá para acá? Y creo que vamos a tener una gestión más articulada. ¿Sí? Eso sí, sin perder de vista que estamos haciendo psicología y entonces tenemos que ver las interacciones, las interrelaciones, la interdependencia, la articulación, las formas de actuación y significación de las personas. Eso, no todo el mundo es capaz de irse a trabajar a otra ciudad. Pero no solamente no es que todo el mundo no sea capaz de ir a trabajar a otra ciudad, es que pronto no todo el mundo quiere irse a trabajar a otra ciudad. Sí, eso no es fácil. Eso no es fácil, y menos cuando hemos sido entrenados para estar en un mismo puesto, tantas horas, tanto tiempo. Unos desde kinder, bueno, yo no hice kinder, a mí me tocaba primero de primaria, pero otros los pusieron allá desde los 2 meses. O sea, desde ahí están reglados para aguantar todo esto. Entonces, no, salgo de mi cuadrito para cerrar aquí. ¿Cómo hacemos nosotros entonces en el caso de la empleabilidad? Para, desde la parte de los vínculos, empezar a ver el significado de lo que es el hecho social de trabajar para las personas. ¿Sí? ¿En qué puedo trabajar? ¿Hacia dónde me puedo proyectar? Y particularmente, yo he trabajado con personas que no han trazado un solo curso de acción para proyectarse, para reorientarse, a veces 2 o 3, y les ha ido muy bien, pero eso sí, con condiciones de acompañamiento. Entonces, ¿cómo articulamos la empleabilidad en medio de la fragilidad de esos vínculos de los que venimos hablando, cuando en una misma empresa, por lo menos en el caso colombiano y en otros que conozco en otros países, trabaja uno que está contratado con contrato a término indefinido, otro fijo por la misma empresa, otro tercerizado, otro por cooperativa y otro independiente, y los 5 trabajan en la misma línea de producción. Son problemas nuevos que nos van saliendo y que tienen que ver con la formación de las personas, pero sobre todo con los vínculos. Y allí entonces nosotros tenemos que pensar que la empleabilidad requiere cuestiones siempre a futuro. O sea, tener un empleo no significa tener una alta empleabilidad. ¿Cuándo se ve eso? Cuando la persona es despedida o pierde su empleo y después queda en el aire. Es importante, es una cuestión de proyección, que implica entonces estar preparados, lectura de contextos, pero sin dejar de responder a cuestiones puntuales, que es donde entra la cuestión de formación y desarrollo de competencias. En el caso de ustedes que se están formando en cuestiones de gestión humana en empresas, pues tendrían que ver si ustedes están en las versiones blandas o duras de recursos humanos. Las blandas son las de los discursos colaborativos. Háganme el favor, colabórenme, pero si no lo hacen, y las duras son aquellas donde las personas claramente son vistas como recursos. Son 2 grandes vertientes que existen en la literatura especializada. ¿Sí? Si ustedes han logrado desarrollar esto, credibilidad y legitimidad, que son 2 de los grandes vacíos históricos de más de 100 años de recursos humanos, o sea, no es un problema individual, y sobre todo, ¿cuál es el modelo de persona que trabaja? Para cerrar aquí, cuando digo cuál es el modelo de persona que trabaja, es que decimos que las personas son autónomas, se desarrollan, pero nosotros somos los que hacemos el levantamiento de necesidades de capacitación y les hacemos la programación. Entonces, ¿cuál autonomía? ¿Cuál desarrollo? ¿Dónde queda eso? No quiere decir que no podamos generar acciones o estrategias colectivas. Y eso es válido al interior de una organización, pero eso también puede ser válido como región. Por ejemplo,
En el caso colombiano hay regiones que se han desarrollado, ¿sí? Han decidido invertir en un polo específico de orden económico, ahora se llama objetivos estratégicos, líneas estratégicas, en fin. Pero para ello han formado personas, sin necesariamente formarlos solo para la situación técnica, porque los que formaron técnicamente con el anterior presidente están todos por ahí cesantes, con títulos de panadero, ¿sí? De mecánico y otras cosas que probablemente van a seguir así. Tienen el título, eso sí. Entonces, ¿cuál es el modelo de persona que trabaja? ¿A quién dirigir e involucrar esa gestión humana en las organizaciones? Pero sobre todo, ¿quién conversa con quién? O sea, ¿quién habla por ese otro que decimos que es autónomo? ¿Quién habla por ustedes cuando yo puedo hacer un curso, comillas, para retomar el ejemplo anterior del colega anterior, de inglés, de muchas maneras? De muchas maneras lo puedo hacer. Debo decir, yo aprendí inglés muy gratamente, tomando cerveza. Era barman, sí, en un bar inglés en la ciudad, y entonces esa fue mi mejor escuela de inglés. O sea, no solamente tenía muy buen ejercicio, sino que sabía sabroso. Debe ser por eso que mañana nos van a invitar. No lo dije yo. Bueno, entonces, ¿quién habla con quién sobre el trabajo, los sentidos para las personas, la gestión, el desarrollo en las organizaciones? ¿Qué pasa con ese trabajo, la carrera, las paradojas de las acciones organizacionales en los contextos actuales? ¿Por qué esas preguntas? Porque recuerden que la psicología tiene el doble estatuto de disciplina como ciencia y de profesión. ¿Sí? Y ustedes tienen ese doble problema. Cuando actúan como psicólogos, tienen que sustentar desde dónde están hablando. ¿Sí? Cuando usted dice que mandó a la secretaria al curso de Excel o al de Word, ya tiene un certificado de Word o de Excel, pero no sabe qué es una plantilla. No, perdón, sí sabe. Es una cosa que se puede hacer en Word, pero no la pueden hacer. Y tiene las acciones de capacitación certificadas y hasta le subieron el sueldo. Ahí pasó algo. Ahí pasó algo. Y ese algo no fue solamente que esa persona le subieron el sueldo, no, es que esa persona no aprendió o no se ejercitó y probablemente la estamos irrespetando. Y le hacemos creer que sabe y el día que sale de esa organización queda en el aire porque realmente no manejaba el asunto. Es una cuestión paradójica que por favor creo que vale la pena amarrarla. Nosotros estamos en la discusión con el profesor Malvesi en función, más que de capacitación, que fue el título que le pusimos hoy a la mesa, pero más en cuestión de desarrollo de esa empleabilidad vista en términos de paradojas y contradicciones. O sea, hay cosas que nos liberan y otras que nos atrapan. Si quiere estudiar mandarín, le va a tocar estudiar bastante. Si se quiere reorientar, ¿sí? Como uno de los casos que yo acompañé, de un operario negro y sindicalista en Cali. ¿Sí? Lo habían echado, lo iban a echar. ¿Qué hicimos? Reorientar su plan de carrera. ¿Cuántos años? 5, porque él quería ser maestro. ¿Sí? Y está de maestro. ¿Sí? De una de las profesiones más duras a nivel mundial, de bachillerato. ¿Sí? Pero él quería, y ahí está, 5 años. Le costó que reorientar el asunto. Con eso quiero llamar a que no es una cuestión de piense positivo. No. Porque esa psicología positiva barata que están vendiendo en algunos lugares, con todo respeto, piense positivo, que con eso ya es, no, hay condiciones para las cosas, y esas condiciones hacen parte de la lectura de contexto, que es el llamado que yo sí quiero hacer, principalmente a los que se están formando en psicología. Muchas gracias.